Hola, soy el Dr. José Ángel Delgadillo y el día de hoy vamos a ver una clase nueva que se llama los multiplicadores de Lagrange. Esta metodología matemática se utiliza para corregir leyes que no cuadran o no balancean necesariamente en todos sus componentes. Entonces, utilizamos la técnica de multiplicadores de Lagrange para minimizar este error y hacer una corrección de los ensayos. Bueno, entonces tenemos este caso, ¿sí? Fíjense, es una celda de flotación común y corriente donde se alimenta un flujo 143.2 toneladas por hora y tenemos ensayos de 5 diferentes elementos: cobre, zinc, molibdeno, hierro y plomo. ¿Okay? Y pues tenemos las colas, que es la corriente X3, y el concentrado, la corriente X2. Bueno, esto, si nosotros lo queremos reconciliar, pues a lo mejor podemos hacer el balance con cobre o con zinc. Ya vimos algunos métodos para hacerlo con varios metales base. Pero ¿qué pasa si queremos hacerlo que reconcilie en todos los metales? Pues ya se hace un poquito más complicado. Tenemos que recalibrar estos ensayos y corregirlos para que se cumpla el balance de cobre, de zinc, de molibdeno, de hierro y de plomo. Bueno, hacer esto con mínimos cuadrados o con Solver en Excel se podría hacer, pero no garantiza que estemos en el punto mínimo. Muchas veces, pues Excel depende de los valores iniciales. Entonces, en esta metodología, que son los multiplicadores de Lagrange, hacemos este método numérico para encontrar los mínimos de las funciones y hacer una solución analítica, ya no tanto por iteración. Entonces, es un poco... las matemáticas detrás son un poco complicadas, pero el resultado, y vamos a ver más adelante en un ejercicio, no es nada difícil obtener el resultado. Ok, entonces primero vamos a definir algunas cosas. Vamos a definir, la alimentación va a estar caracterizada por la variable X1, esa es la entrada, el concentrado, el X2, y las colas o jales o relaves, el X3. ¿De acuerdo? Esto es lo que me va a caracterizar. Los ensayos, ¿cómo los vamos a caracterizar? Bueno, al ensayo le vamos a llamar A, pero sería el ensayo en el caso de la alimentación A1, en el caso del concentrado sería A2 y el caso de las colas A3. Ahora, como tenemos múltiples ensayos, le vamos a agregar el subíndice I. O sea, el A11 es el cobre. Este va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el quinto sería A15. ¿Sí? Simplemente para cuando el momento que tengamos que hacer el cálculo, pues así se va a identificar con un subíndice I. Aquí también sería A3I y A2I. Y simplemente estamos definiendo ahorita nuestras variables para poder resolver el sistema completo. Muy bien, entonces tenemos esto. Ahorita no vamos a resolver esto, simplemente les voy a explicar cómo es la metodología de multiplicadores de Lagrange. Y así ustedes, si lo quieren aplicar a este sistema o sistemas más complejos, pues ya tienen la referencia de cómo se hace. Muy bien, entonces vamos a empezar con plantear el balance general. Entonces aquí lo vamos a ir poniendo. Balance El balance general estaría dado por X1 es igual a X2 más X3. Lo que entra igual a lo que sale. Ahora hay que hacer un balance de contenidos. Y el balance de contenidos para el elemento I, para cada uno de los elementos, sería A1 sub I, independientemente del que sea, por X1, igual a sub 2I por X2 más A3I por X3. ¿Sí? Esto me plantearía mis balances. Realmente yo lo que tengo que resolver, este es un conjunto de, en este caso, 5 ecuaciones diferentes, ¿no?
pero hay un balance para cobre, para zinc, para molibdeno, para hierro y para plomo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer una normalización. Vamos a normalizar los flujos con respecto a X1. ¿Verdad? Entonces, el balance general normalizado sería, bueno, entonces si normalizamos con respecto a X1 significa dividir todo entre X1. Y a este balance le vamos a llamar, a estas variables nuevas le vamos a llamar phi sub k sería igual xk, o sea, independientemente si es la 1, 2 o 3, digo, los pongo así porque puede ser para cualquier número de corrientes, entre X1. Entonces, el balance general queda 1, porque sería X1 entre X1 igual a phi 2 más phi 3. ¿Sí? ¿Se fijan? Ya lo normalizamos. Si hacemos también el balance de contenidos normalizado, sería A1 sub I directamente por 1, entonces dejamos así, por A2 sub I de phi 2 más A3 sub I de phi 3. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos nuestros balances normalizados. Ahora, va a haber un error en el contenido. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el error en contenidos? Pues muy bien, a este error de contenidos le vamos a llamar delta Q, ¿sí? En este caso, el error del contenido en la corriente 1 con respecto al ensayo I va a ser igual a esta igualarla, o sea, si esta yo lo igualo al error, pues sería este menos este debería de ser 0, pero no es 0. ¿Por qué? Porque no están corregidos los ensayos. Entonces, ese error va a ser A1i menos A2i de phi 2 menos A3i de phi 3, ¿sí? Si este está balanceado completamente, este error va a ser 0. Por lo tanto, ¿sí? Se usa cuando es por lo tanto, phi 2 puede estar en términos de phi 3. O sea, yo puedo despejar y dejar todo en términos de la variable independiente es phi, o sea, yo le voy a calcular phi 2 en base a mi balance general y utilizando los contenidos voy a calcular phi 3, ¿sí? Vamos a calcular error de contenidos en términos de phi 3. Voy a meter esta aquí. ¿Y cómo me queda? Está fácil. El error del balance de contenidos sería igual a A1 sub I menos A2 sub I. Todo esto, o sea, si esto lo meto aquí, pues se multiplica por 1 y este lo voy a meter aquí y me da este resultado más A2 sub I menos A3 sub I multiplicado por phi 3. Entonces, el error de contenido ya nada más me queda en función de una sola corriente, que es el flujo normalizado de la corriente 3, de los relaves. Ok, si definimos los siguientes términos para hacerlo más sencillo, la variable omega de 1 a 2, o sea, la distancia entre el ensayo 1 y 2
de la corriente del ensayo I, pues va a ser esto, a I menos A2I. Es una distancia entre los ensayos. Y de manera homóloga, pues esta omega 2A3 de la corriente 2A3 es la diferencia de los ensayos. Tipo I sería A2 sub I menos A3 sub I. Hacemos esto para, al momento de estar escribiendo, no nos quede una listota de estar escribiendo todo el tiempo esta diferencia, porque se va a repetir. Entonces, al final, por lo tanto, el error de los ensayos me quedaría como omega 1, 2 sub I más, más omega 2, 3 sub I de phi 3. Ahora, este 1 no es que sea de la corriente 1, ahorita pensé eso. Esto es el error de los ensayos en el banco 1, o sea, en el primer banco. Si tuviéramos más bancos o más celdas, sería delta Q2. Este 1 no quiere decir que sea de la corriente 1, ese es el error de balance en esa unidad, ¿sí? Le ponemos porque más adelante vamos a hacer un caso con más celdas y pues van a aparecer varios delta Qs. Perfecto. Ahora, vamos a crear una función, ¿sí? Esta función que vamos a llamar la función de los flujos y, o sea, cualquiera de estos flujos, vamos a definirla como la sumatoria desde la corriente 1 hasta la corriente K, donde K pues es el número de corrientes en el sistema, por P. Vamos a definir un nuevo término que vamos a llamar P, multiplicado por este error de Q del banco que estamos viendo, en este caso 1 al cuadrado. Es una función error. Este P, vamos a definirlo, de hecho vamos a ponerlo por aquí. PI es un factor de ponderación. ¿Por qué estamos metiendo este factor? Porque el error no va a ser igual con todos los elementos. O sea, vamos a tener elementos que van a pesar más que otros. Por ejemplo, si es un circuito de cobre, pues el ensayo de cobre es más importante que el ensayo de, por ejemplo, hierro, ¿sí? Que está presente, pero no debe tener el mismo valor o el mismo peso sobre mi balance. Entonces, este factor de ponderación me hace que mi cálculo tome más unos elementos que otros. Entonces, entre más grande, más significativo. ¿Sí? Si yo le doy un factor de P, este es un número, ¿sí? De 0 para arriba. Si le doy un valor de 10, pues va a ser más significativo en el cálculo. Si este tiene un valor de 0, no lo tome en cuenta. ¿Qué no toma en cuenta? Es I, es el factor de ponderación para cada ensayo, cada tipo de elemento. Si le doy 0, sí lo va a corregir, pero para el cálculo, para calcular esos integradores de Lagrange, esos correctores, no lo va a tomar en cuenta. Y eso es importante porque a lo mejor es un elemento traza, un elemento de muy poca concentración, pero quiero balancearlo. Por ejemplo, un contaminante como arsénico. Está en poca cantidad, pero me interesa hacer mi balance para saber cuánto tengo de arsénico en cada corriente. Bueno, no lo tomo en el cálculo porque no lo considero importante o no es significativo la cantidad, pero le doy 0 y sí lo va a corregir, pero no lo va a tomar en cuenta. Ok, entonces este factor de ponderación va a estar aquí y este es el error, ¿se fijan? Ese es el error de contenidos elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque a veces el error del contenidos de cobre va a ser un error negativo y luego los contenidos del siguiente elemento zinc es un error positivo. Si lo sumo se pueden autocancelar y no va a haber error, entonces lo elevo al cuadrado. Esta es mi función, podríamos llamarlo función error. Esta es la que tarde o temprano voy a tener que minimizar, voy a querer
minimizar esta sumatoria, pues para que el error sea mínimo entre todos los ensayos, ¿sí? En teoría debería ser 0, pero es imposible, o sea, tengo que corregirlo para que el balance quede perfecto en todos los elementos. Ok, entonces ya tengo mi función error, factor de ponderación lo tienen que definir, digo entre 0 para arriba, y cuando hagamos un caso vamos a describir esta parte. Muy bien, entonces ya tengo este factor y vamos a desarrollar esta ecuación. Esta ecuación, la sumatoria de i igual a 1 hasta k igual a 1, de pi, del factor de ponderación por delta q1, porque es el al cuadrado, es el banco 1. En este caso, nuestro sistema ahorita que estamos analizando tiene un banco. Sería la sumatoria de i menos 1 hasta k. ¿De qué? De pi. Esa es una constante, por eso lo ponemos. Es un valor que yo voy a definir. Pues ya lo ponemos en términos de los ensayos, de los omegas. 2i más el ensayo de 2 a 3 de i por phi 3 al cuadrado. Ya nos vamos acercando. Ok, ¿cómo hago este error mínimo? Les digo, pueden usar Solver y minimizar y encontrar cuáles son estos ensayos aquí para que este error sea mínimo. Pero ese es un método completamente numérico. Ahorita estamos haciendo, bueno, es una metodología de métodos numéricos, pero vamos a hacer un análisis analítico. Entonces, voy a derivar esta función, bueno, esta no la puse aquí, pero es la función. En este caso sería función únicamente con respecto al flujo 3 porque es el flujo 3 que se encuentra ahí. Esa es mi función error. Voy a minimizar, si minimizo la función error, ¿sí? Con respecto, perdón, no es cierto. Aquí me equivoqué. Es la función, ¿sí?, para las corrientes. Puedo haber tenido más corrientes, vamos a ver, hay casos más grandes donde sale phi 3, phi 2, ¿no? Varias corrientes. Entonces hay que hacerlo como debe ser. La minimización de esta función error con respecto al flujo 3, para que sea mínimo, ustedes se acuerdan de sus clases de cálculo, esta parcial o esta diferencial debe de dar 0. Entonces vamos a derivar esta función con respecto a phi 3. Entonces si la derivan, pues está fácil, ¿no? Queda 0 igual a 2 veces, porque este término es el que tiene phi 3, este es al cuadrado, queda 2 veces la sumatoria de i igual a 1, aquí es igual. La p no lo puedo sacar porque como tiene el subíndice i, está dentro de la sumatoria, entonces lo tengo que dejar aquí, es un vector. Y el 2 porque es la derivada de esto por la derivada del argumento. Acuérdense la derivada de un argumento y me queda así, 1 menos 2 de i más 2 menos 3 i. O sea, el argumento por la derivada del argumento, que en esta casa nada más esto es 1, una derivada bien sencilla, ¿no? Son clases de cálculo, ¿no? Entonces ya me queda una función minimizada y me garantiza que voy a obtener el error mínimo posible de esta función. Entonces vamos a despejar. Phi 3. ¿Sí? Vamos a despejar el flujo, o sea, qué flujo me va a dar cuando lo despejo. Entonces voy a desarrollar esto. Me queda 0 igual a... Como está aquí 2, todo lo multiplico por 2 y el 2 desaparece. Entonces me queda sumatoria de i de 1 hasta la corriente k, hasta el ensayo k, perdón, de pi sub i 1 menos 2 i más... por... porque lo voy a multiplicar por por 2 menos 3 sub i, cierro, más phi 3, sí es una constante, lo saco y multiplico esto y me queda la sumatoria. Sumatoria de
I a 1 hasta acá de pi sub i 2 a 3 i elevado al cuadrado. Entonces aquí despejo phi 3. Ahora vamos a ponerle aquí una barrita, ¿sí? Sigue siendo el mismo flujo, pero esta barrita dice es el flujo mínimo que me cumpla con mi balance, donde me da un error mínimo en mis ensayos. Y es simplemente menos, ¿sí? Porque yo tengo que pasar de este lado menos la sumatoria de i menos 1 hasta acá por pi de 1 menos 2 sub i por 2 menos 3 sub i. Y pasa dividiendo y voy a dividirlo entre k de p sub i 2 menos 3 sub i, nada más esto elevado al cuadrado. Entonces, este es el flujo con esta ecuación. Aquí está. Voy a calcular el flujo que necesito para que el error sea mínimo. ¿Ok? Entonces ya calculé el flujo, no lo calculé. Si lo hubiera calculado directamente sobre el balance, pues ya hubiera batallado. Y queda phi 2 calculado, pues va a ser 1 menos calculado. ¿Okay? Entonces ya tengo mi balance de flujos que necesito para obtener el error mínimo. No hemos corregido los ensayos, nada más los flujos que yo necesito normalizados, ¿sí? Con estas dos fórmulas. Por eso le pusimos la barrita aquí. Ahora, vamos a calcular, ahora sí, los errores. Error, cálculo de error. Vamos a ponerle de error por elemento. ¿Ven? Vamos a llamar a ese cálculo de error para cada elemento delta m. ¿Sí? Delta m. Ese es el error por elemento, por cada uno de los elementos. ¿Qué error hay en los elementos? Pues es igual, vamos a usar los contenidos. Vamos a decir, el error delta m de el banco 1, entonces en la unidad 1, pero es el ensayo I. Por eso le estoy poniendo el 1. Del ensayo I para cobre, para zinc, para plomo. Muy bien. ¿Qué error voy a tener en los ensayos? Pues voy a tener, uso mi balance de contenidos. Ahora sí, voy a usar esto ya no es una incógnita, esto ya lo sé, es lo que calculé anteriormente, más A3i por phi 3. ¿Sí? Este es mi balance. Si mis ensayos son los correctos, este error de elementos va a ser 0. O sea, mi diferencia de contenidos es 0, porque esta es la entrada menos la salida. Esto debería ser 0. Ahorita vamos a minimizar este error de los elementos. Ok, vamos a calcular cálculo de los factores, cálculo de factor de corrección. Vamos a llamarle delta A. Vamos a ponerle J sub I. Para cada corriente, cada elemento. ¿Ok? Entonces vamos a definir que delta A de la corriente 1 del ensayo 1, pues simplemente va a ser el ensayo experimental, el 1i, este es el ensayo experimental de la entrada, menos un ensayo corregido. Vamos a ponerle I. Entonces, el ensayo, vamos a ponerle, depende de la corriente J y el ensayo I. Este es el ensayo corregido. Este es el que queremos tener. O sea, este error pues debe de ser lo mínimo. O sea, este es el que tú me diste en la planta.
y este es el que vas a calcular. Si la resta, debe ser el valor mínimo posible. O sea, ese factor de corrección tenemos que minimizar esos factores de corrección. Este es para la corriente 1. Para la corriente 2, pues sería A2 sub I menos A2 ensayo y corregido, por eso le ponemos doble barra. Y para la corriente 3, sería A3 sub I menos A3 sub I. Ok, entonces vamos a minimizar ahorita estos tres. Entonces, en términos de esto, ¿cómo me queda mi error por elemento? O sea, mi delta M1I, este es 1, no es I también. Aquí despejo, me queda el factor de corrección menos pues me va a quedar aquí para sustituir. O sea, de aquí despejo A1I. Entonces me queda delta A1I más, porque pasa del otro lado, más A1I corregido menos delta A2I más A2I corregido, todo esto multiplicado por Φ2 calculado, más delta A3I más A3I corregido, todo esto multiplicado por el flujo que calculamos, me va a dar mi cálculo de error por elemento en términos más bien de estos factores de corrección. Ahora, ¿qué restricción vamos a poner? Que este corregido, o sea, la restricción, que también los corregidos deben de cumplir con el balance, ¿sí? O sea, no importa que sean mínimos, sino que también cumplan con el balance. O sea, si hago un balance con ensayos corregidos, mi balance de contenidos, este es mi balance igual que el de aquí arriba, ¿no? Pero pues aquí hay un error porque este se hace con el balance con los ensayos experimentales. Ahora, cuando yo los corrija, sí debe de dar 0. Esta es una restricción que se debe de cumplir. Y ojo con esta. De hecho, la marco aquí porque se tiene que cumplir forzosamente, si no, no tenemos un balance. Es lo que estamos buscando, que los contenidos de cada elemento I se cumpla y esto cierre, o sea, que cierren todo. Entonces tenemos que calcular estos ensayos que me cumpla con todas estas restricciones. Si esta suma es igual a 0, pues debe de cumplirse aquí también. Entonces, nosotros podemos poner en términos únicamente de los delta, porque si aquí desarrollamos, me va a quedar este término aquí. Este término, pues se va a hacer 0. No lo pongo porque se va a hacer mucho más largo, pero créanme que si, por lo tanto, el error de los ensayos queda como de la siguiente manera. El error de los ensayos en el banco 1, pero en la corriente I, me quedaría únicamente en términos de esos factores. Y eso ya es una ventaja, porque por el momento no tengo que calcular los ensayos directamente. Todavía no. Los vamos a calcular, pero todavía no. Lo que vamos a hacer ahorita es dejar todo mi análisis en términos de los factores de corrección. Y ya cuando tenga el factor de corrección, calculo mis ensayos corregidos. Bueno, entonces a esta función es donde vamos a aplicar la función lagrangiana. Función lagrangiana. ¿Ok? Para los que no la habían visto, más o menos, la función lagrangiana se define con este símbolo.
Así, es la función lagrangiana en términos de la variable x y la variable lambda. Ahorita definimos qué son esas dos cosas. Y una función lagrangiana queda como la función x, que es la que queremos minimizar, menos lambda 1, que ese es el multiplicador de Lagrange, que tanto se menciona, por otra función, g1, también en términos de x. ¿Qué es cada una de estas cosas? Esta es la función lagrangiana. Esta, así se llama. Fx es la función a minimizar. La función que ustedes quieren que se haga mínima. Te vamos a escoger cuál es. Este de aquí, este término se llama multiplicador de Lagrange. ¿Sí? Imagino que era francés. Y él propuso toda esta metodología matemática. GI, la función GI, esta es una función, es la función restrictiva. O sea, la que se debe de cumplir, la que me va a limitar mi solución. Ya vimos algunas restricciones, pues aquí ya más o menos está bien. Esta función restrictiva va a estar en términos de los factores de corrección. Factores de corrección. ¿Y cuáles son los factores de corrección? Pues son los delta, A, J, I, ¿no? O sea, todos estos. Porque esta es la que me tiene que restringir. Esta. Si ya lo habíamos visto. Se tiene que cumplir el balance. Entonces, pues ya está viendo que G1 es esta función. Entonces, ahora hay que ponerles nombres, ¿no? Vamos a poner mi función restrictiva. O sea, aquí está G1 X 1 porque es del banco 1, si hubiera más, aquí le agregamos, podemos irle restando del banco 2, del banco 3, o sea, podemos hacer un balance de tantos bancos como yo necesite. Entonces, la función restrictiva para este sistema sería esta de aquí, simplemente yo quiero que sea mínima, la voy a incluir, delta M y menos delta A1i más ese paréntesis. Delta A2 sub i por phi 2. Perdón, no le había puesto aquí. Este es con el corregido. Más delta A3 sub i corregido. ¿Ok? Esta sería, aquí la voy a meter. Lo voy a tener que calcular. Ahora, mi función a minimizar. Voy a proponer una función de error. Esa función, en términos de esa variable x, va a ser un factor de ponderación. Yo ya hice mi factor de ponderación de mis ensayos, o sea, con cuáles voy a calcular el PI, con cuáles voy a calcular los flujos. Ahora tengo que definir un factor de ponderación para los ensayos. Entonces, ese va a estar en términos de lo siguiente. Mi función objetivo, f de x, va a ser un factor de ponderación de la corriente 1 del elemento i por delta A1i al cuadrado. ¿Sí? Porque generalmente elevamos, este es el error del ensayo, lo elevo al cuadrado porque después si los quiero sumar, si es negativo o positivo, pues me va a causar error. Más el factor de ponderación de la corriente 2 de cada ensayo por ese delta A2 sub i al cuadrado. Más el factor de ponderación de la corriente 3 sub i delta A3i al cuadrado. Si tuviera más corrientes, aquí lo seguiría agregando. Entonces, esta es mi función que quiero minimizar. Es una función de error, es similar a la función de error que vimos
para los flujos. Esta es la función de error para, de hecho aquí lo podemos poner, función de error para ensayos. Okay. Esto lo tengo que minimizar. Al cuadrado, si preguntan, es para evitar el problema del signo, que si es positivo o si es negativo. Muy bien, ahora vamos a definir los factores de ponderación. Vamos a ponerlo en otra hoja. El factor de ponderación, vamos a ponerle WJ, porque es para cada corriente, para cada ensayo. Este vamos a llamar factor de ponderación para la corriente J en el ensayo I. Por eso tiene dos subíndices. Y tenemos dos maneras de definirlo. Si el ensayo están en porcentaje, WJI es una definición, va a ser 100, ese factor de ponderación, para que todos tengamos lo mismo. La ley en porcentaje o el ensayo en porcentaje por 100 menos la ley en porcentaje y lo elevo al cuadrado. Si el ensayo está en gramos por tonelada, porque tenemos algunos, por ejemplo, las leyes de plata y oro, de bismuto, por ejemplo, que son concentraciones muy bajas, pues no lo definimos en porcentaje, sino sería un número muy pequeño, lo definimos en gramos por tonelada. Para ese caso, WJI sería 1.000.000, o sea, 10 a la 6. Y ahora sí la ley en gramos por tonelada por, seguimos manteniendo el 100 menos la ley en gramos por tonelada, y esto lo elevamos al cuadrado. Entonces está fácil, ¿no? Depende. Estas leyes que son los datos experimentales. O sea, uso los datos experimentales, lo que no he corregido, hago esta operacióncita y saco mi factor de ponderación para cada corriente, para cada elemento. Dependiendo del tipo de ensayo. Siempre tenemos o porcentaje o gramos por tonelada. No tenemos ningún otro. Si ustedes tuvieran su concentración por alguna extraña razón en otro ensayo, pues lo convierten tanto a porcentaje o a gramos por tonelada. ¿Sí? Ya dependerá. Ok, ahora sí vamos a minimizar vamos a utilizar o vamos a resolver la ecuación de Lagrange. Vamos a derivar otra vez, más cálculo, la ecuación de Lagrange en términos de x y lambda, que es el multiplicador, con respecto a las correcciones. O sea, que yo voy a poner esta función sota aquí, no la voy a escribir porque me queda grande y no tiene caso. Esta aquí, perdón, esta aquí, menos lambda 1 por todo esto, ¿sí? Y eso lo voy a derivar con respecto a las correcciones contra el delta del ensayo. Entonces, la derivada de la ecuación de Lagrange, no se espanten con tanto cálculo, ¿ok? Vamos a ver que al final, ya cuando lo apliquemos, no es nada difícil. Ahora voy a derivarlo únicamente primero, por eso es una parcial, por eso el signo es así, no es una D tal cual, porque es una derivada total, es una derivada parcial. Vamos a derivarlo primero contra el ensayo de la corriente 1 TI. Entonces, si yo derivo con respecto a las correcciones y las igualo a 0, es el valor mínimo de la derivada. O sea, estamos minimizando el error. Recuerden que es la función error menos mi restricción. Ese error debe de ser el mínimo. Entonces, cuando la derivada es igual a 0,
es cuando se encuentra un valor mínimo. Acuérdense de sus clases de cálculo. Y si derivo todo eso que queda, no queda tan difícil, queda 2 WI de 1 por I por delta A1I menos lambda 1 sub I, porque va a haber un lambda, de hecho no lo puse acá arriba, debería ponerlo aquí. Este es del elemento del grupo 1 o del banco 1, pero va a haber un lambda, un corrector para cada elemento. Por eso debe tener el subíndice I. Para cada elemento, y la derivada con respecto es menos 1. ¿Sí? Fíjense, vamos a checar. No me lo voy a hacer para esto. La derivada con respecto a este, pues es 2WI por la derivada de esto, que es el mismo número. Y la derivada de esto de acá arriba es lambda menos lambda I1. ¿Y quién tiene esto? Pues la derivada de esto es menos 1. Lo demás, como no está en función del primer corrector, de delta A1I, pues todo lo demás es 0. Por eso queda, así queda, ¿no? Entonces, este es mi primer factor de corrección. Y de aquí ya puedo calcular mi factor de corrección mínimo, mi delta A1I, mi error mínimo, va a estar dado por menos 1/2 de lambda 1 sub I, que lo divide a W1I. Fíjense, ya están saliendo los correctores. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a derivar con respecto al segundo término. Vamos a derivar el integrador de Lagrange, perdón, la función de Lagrange, pero ahora con respecto a delta A2I. Y si vuelvo a derivar y veo todos los términos que tiene este, pues queda muy parecida. Queda 2WI2I por delta A2 sub I, que este es el término que estamos derivando, por menos lambda 1 sub I de Phi2. Aquí aparece el flujo que ya calculamos. Y de aquí despejamos el segundo corrector minimizado. ¿Sí? Al hacer esto estamos minimizando el corrector. ¿Podemos hacer esto con Solver? Sí, pero Solver pues tiene sus asegúnes. Ya vimos que va a depender mucho del valor inicial y muchas veces no reconcilia. O sea, porque el error no tiene una lógica. Este sí, esta es matemáticas pura. W2 sub I. Ya tenemos. Por último, vamos a hacer la corrección de los ensayos del último flujo. Delta de la ecuación de Lagrange dividido entre... ¿Ven cómo sí sirve el cálculo? Cálculo diferencial e integral. Para esto sirve, ¿no? Estas son aplicaciones prácticas. Y me queda 2 por delta A3 sub I por W3 sub I menos lambda 1I y ahora por el flujo 3 corregido que ya calculamos. Delta A3 sub I pues es 1/2. Si pasa del otro lado, 1/2 de lambda 1 sub I por phi 3 dividido entre W3I. Se me va con el W. Perfecto, entonces ya tengo los correctores. Eso es bien importante. Yo aquí ya puedo resolverlos, puedo sacar este número. Y ahora vamos a derivar la función con respecto a los multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Es otra de las variables, ¿no? No solo tenemos esto, sino también tenemos que ver qué multiplicador necesito que sea mínimo. ¿Por qué? Lo voy a necesitar aquí. No lo hemos calculado. Entonces, con respecto al multiplicador de Lagrange, me queda que es 0 igual a delta M1 sub I menos
delta A1 sub I más delta A2 sub I de phi2 más delta A3 sub I por phi3. Fíjense dónde lo derive. Voy a revisar las notas. Realmente esta pues no tiene phi, no tiene lambda, no tiene el integrador, pues este es 0. Y esta pues es esto por la derivada de esto. O sea, esto es 1, la derivada del integrador, y me queda pues básicamente el mismo término, la función G1. Entonces, esto de aquí, ¿qué es realmente? Pues esto pues es la ecuación del error de los ensayos que ya habíamos planteado antes, igualada a 0. ¿Sí? Es mi restricción. Por lo tanto, yo puedo utilizar esta ecuación ya para resolver mis errores, el delta, ¿no? Este de aquí. Entonces voy a sustituir todas las definiciones que acabamos de obtener dentro de este. Vamos a ponerlo en otra hoja. Voy a poner 0 igual a delta M1E, esos son los errores, menos el primer integrador, menos 1/2 de phi 1i por W1i más 1/2 de phi 1i por phi2 corregido entre W2i, y es otra vez por phi me va a quedar al cuadrado, más 1/2 de lambda 1i de phi 3 entre W3i por phi 3. ¿De acuerdo? Entonces de aquí pues yo puedo despejar lambda, la lambda 1i. Si reordeno todo lo multiplico por 2, para quitar este 2 queda 2. O sea, si yo lo multiplico por 2 queda 2 delta M1i igual, si lo paso todo esto del otro lado, queda menos 2, exacto. Y de este lado pues quedaría menos por menos, y con el 2 que mandé lo cancelo, queda nada más lambda 1i entre W1i más lambda 1i de phi 2 al cuadrado entre W2i más, ya mero llegamos, lambda 1i phi 3 entre W3i. Entonces de aquí ya puedo factorizar lambda 1 y lambda 1i, el factor, el multiplicador de Lagrange para cada elemento me quedaría simplemente menos 2 veces este valor, delta M1i entre este polinomio. Es muy común este tipo de respuestas. Entonces, con calculamos el integrador de Lagrange, ¿sí? Y después, con las otras definiciones, ya teniendo este integrador solo en términos del delta MI, ya calculamos delta MI, calculo el integrador de Lagrange y me puedo regresar a calcular los ensayos corregidos, ¿sí? Y es todo, ya tengo la solución. Se ve un poquito larga, nos hablamos casi una hora en derivar toda esta ecuación. Ahora sí ya los reto a que ustedes hagan el cálculo, traten de aplicarlo a un balance. Ya les enseñé al inicio de la presentación los ensayos, traten de hacer eso dentro de esto. En otra clase más adelante voy a ver cómo resolver un sistema, este mismo sistema que les mostré. Vamos a hacerlo todo el análisis, vamos a hacer todo este cálculo. Lógico, lo tenemos que hacer en Excel, pero se podría hacer en un macro o programación con Visual Basic o C++ o con un lenguaje de programación, y se podría calcular. No es difícil, y con esto vamos a obtener
todos los ensayos corregidos. Agradezco su atención, soy el Dr. José Ángel Delgadillo y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.